Muy buenas tardes. El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Actuación Prehospitalaria, Técnicos en Enfermería y Rol del SAMU en Emergencias. Este webinar tiene por objetivo actualizar y fortalecer los conocimientos y competencias de los titulados de la carrera técnico universitario en enfermería en el ámbito de la atención prehospitalaria, enfatizando el rol del técnico en enfermería en las emergencias y su participación en el SAMU, con el fin de mejorar la calidad y efectividad de la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencias en el contexto prehospitalario. Saludamos a los invitados especiales que hoy nos acompañan, titulados de la carrera técnica universitaria en enfermería, y es a quienes va dirigido principalmente el webinar. También saludamos a nuestros estudiantes de primer y segundo año de técnico universitario en enfermería de las sedes Chillán, Talcahuano, Los Ángeles y Cañete. También saludamos a los docentes de la carrera que nos están acompañando. Y también saludamos a estudiantes de la especialidad de atención de enfermería de liceos técnico profesional. Sean todos muy bienvenidos. Para iniciar este webinar, comentaremos un breve resumen de nuestra expositora. Les presentamos a Liliana Marín López. Ella es enfermera y diplomada en atención prehospitalaria y urgencias por la Universidad Andrés Bello, y en la actualidad se desempeña como enfermera reguladora del SAMU Costa. Dejo con ustedes a Liliana con la exposición del tema Actuación prehospitalaria, técnicos en enfermería y rol del SAMU en emergencias. Si la audiencia tiene preguntas, las puede escribir en el chat o bien guardarlas para el final de la presentación para poder activar los micrófonos, ¿ya? Y además pedimos a los asistentes que puedan registrar su asistencia en el enlace que dejamos directo en el chat, ¿ya? Así que ahora podemos dar la bienvenida a Liliana. Ya, ¿ahora sí se escucha? Ya, Ahora se sí, escucha. ya, súper. Si me puedes ayudar con con la presentación, mientras tanto. Bueno, un breve resumen, ya me presentaron, mi nombre es Liliana Marín, me desempeño actualmente como enfermera reguladora del SAMU Costa ya hace 4 años que pertenezco a este servicio y me pidieron la misión de poder dar a conocer, como bien a grandes rasgos, el rol en este caso de los técnicos en enfermería en el SAMU. Así que vamos a empezar con la presentación. Si podemos pasar al siguiente, por favor. Ya, el objetivo general en realidad de este webinar es familiarizar al técnico en enfermería en las funciones que cumplen en el ámbito prehospitalario y también en el centro regulador, específicamente obviamente de lo que estamos enfocados en el SAMU, frente a catástrofes, frente a atenciones clínicas que se necesiten y poder fortalecer algunas cosas que se pueden realizar ustedes como técnicos en el SAMU. ¿Ya? El siguiente. Bueno, los objetivos específicos, describir las funciones y responsabilidades que tienen los TENS dentro del SAMU, específicamente la atención prehospitalaria. Analizar los protocolos y procedimientos, esto lo vamos a ver como bien a grandes rasgos, ¿sí? Del SAMU en situaciones de catástrofe. Vamos a colocar igual un caso clínico y explorar los desafíos y oportunidades que presentan los TENS en el contexto prehospitalario. Gestión del estrés y la toma de decisiones en escenarios críticos, que en realidad eso es lo que se evidencia cada día en el servicio, otros días más que otros, y en realidad la alta presión y estrés se nota, dependiendo de los turnos en realidad. Ya, siguiente. ¿Alguna idea general de lo que ustedes creen que tiene aquí? Si es que pueden ir activando su micrófono o ir levantando la mano, no lo sé. ¿Alguno de ustedes como una idea general de cuál es el rol de un TENS en el SAMU? Si es que me pudieran explicar o contar más o menos qué es lo que ustedes tienen como idea. David levantó la mano. Hola, ¿me escucha? Se escucha. Ya. No, mi idea general es que, bueno, como nuestra labor es
Más que nada dar apoyo al enfermero encargado de SAMU. ¿Ya? Pero apoyo Y enfermero, ¿en qué sentido? es que depende de la situación. Por lo que tengo entendido, SAMU igual se hace cargo de situaciones bastante complejas. Pero, Ujú. por ejemplo, en un caso de accidente que terminó en amputación, nuestra labor es seguir las órdenes del enfermero o no sé, no estoy seguro si es que se nos permite actuar por nuestra cuenta frente a una emergencia de ese tipo. ¿Ya? Súper. Gracias, David. Aparte de David, ¿alguien más que quiera comentar? Ya, si es que no, pasamos al siguiente. Jessy, sé que puedes ahí sacar el silencio, Jessy. Ah, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ya. Eh, bueno, a grandes rasgos lo que yo creo que el apoyo es incondicional en la situación del SAMU, ser proactivo y mantenerse, eh, digámoslo así, mentalmente abierto a todas las posibilidades, prever antes de las situaciones y estar al 100 y creernos el cuento, po. O sea, yo puedo, lo, lo hago, lo intento, sigo órdenes, es un apoyo al 100 ahí a la persona de Samu. Y hay que nervios de pensarlo, pero en eso estamos, po. Estamos estudiando, estamos aprendiendo para ser personal idóneo y valeroso en apoyo a estas labores. Ya, bien, Jessy, ahí vimos una opinión un poquito de otro ámbito, no tan como de actuar, sino más como de competencias personales, ya como de dar apoyo y que también eso es importante y a medida que va pasando en la clase lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Y ahí van a entender qué funciones, qué roles tienen los TENS en el SAMU, por lo menos en el SAMU que estoy viendo yo, que es el SAMU Costa. Cabe destacar de que no todos los SAMUs funcionan de la misma forma, ya administrativamente son diferentes y en cuanto a móviles también son un poco diferentes, ¿ya? ¿Alguien más, aparte de David y Jessy? No hay más. No hay más, ya. Siguiente, vamos a empezar entonces. Bueno, a modo de introducción, el SAMU se divide en dos partes, que es el área de intervención y el área de regulación, ¿ya? Que es donde me desempeño yo. El área de regulación es el área donde ingresan, se analizan y se van orientando las llamadas de solicitud de atención de urgencia, ¿ya? A través del despacho de los móviles de intervención o del consejo telefónico y ver si es que realmente la llamada telefónica que ingresa a la línea 131 amerita o no el envío de ambulancia, ¿ya? Obviamente esto va a ir de acuerdo a la complejidad de los pacientes. Tenemos pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, pacientes que están haciendo un accidente vascular que son tiempo dependiente y además de dar soporte técnico a los equipos de intervención en terreno, ya sea, por ejemplo, autorización para poder intubar a un paciente, para administrar medicamentos, etcétera. ¿Ya? Tenemos tres áreas en el proceso de regulación, que es el registro de procedimiento, la regulación y el despacho. Vamos a ir viendo como a grandes rasgos cada uno. Si puede pasar al siguiente, por favor. Nosotros como SAMU manejamos una planilla que fue diseñada exclusivamente para el SAMU Costa, que está anclada al sistema que utilizan en la urgencia del hospital regional, ya del CINET Sur. Nosotros tenemos una planilla de registro, si le pueden ir viendo ustedes, tenemos a su lado izquierdo la hora de ingreso, el número telefónico y abajo se ve el tipo de solicitante. Esto se refiere si es un familiar, si es un testigo, si es bombero, si es carabinero, si es personal de salud. Tenemos el motivo de consulta, el QTH es la dirección, ya el RUT solamente si es que hay tiempo y si es que se necesita la edad, el sexo y más abajo algunas observaciones que pudiésemos nosotros o que encontráramos que fuera relevante con respecto al procedimiento, ¿ya? Eso es a grandes rasgos la planilla de registro del procedimiento antes de que se despache el móvil, ¿ya? Y si pueden ver a la derecha de su pantalla tenemos el motivo de consulta: dolor al pecho, caída a nivel, accidente de tránsito, dificultad respiratoria, etcétera. La siguiente, por favor.
La planilla de despacho visualmente se ve así, ¿ya? Los QTR que ustedes ven es el horario por si acaso, ya son siglas que nosotros manejamos, pero el QTR es el despacho, y aquí nosotros manejamos, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horarios, que son, los chiquillos tienen que ir aportando vía radial. Ya un poquito más hacia la izquierda se ve hay como un cuadrito con el glose de todo lo que se llenó en la planilla de registro, ya la dirección, la edad del paciente y el motivo de consulta, ¿ya? Y arriba se pueden filtrar otras cosas donde dice todos, despacho pendiente, eso también se puede ir filtrando. A la izquierda ustedes pueden ver SSC, que significa Servicio de Salud Concepción. Se puede ver el SST, que es el Servicio de Salud Talcahuano, y el SSA, que es el Servicio de Salud Arauco, que son los que nosotros regulamos en el SAMU Costa. La siguiente. Y aquí tenemos una vista general de los procedimientos que están en operativos, que se están realizando en ese momento. Arriba se puede ver M1, que es un móvil básico, y abajo tenemos dos a su derecha que dicen M2, que son móviles avanzados. ¿Ya? Tenemos ahí la hora en la que lleva el procedimiento. Por ejemplo, el primero que dice M1-113, el procedimiento lleva 1 hora y 40 minutos, ¿ya? Se puede ver la dirección. Yo le tapé algunos datitos ahí y estos son datos reales por si acaso, ¿ya? Y ahí se ve la duración del procedimiento, como les decía, la dirección y en qué estado está el procedimiento. Hay algunos que dicen 420, que es que el móvil ya está operativo, uno en despacho, que está esperando datos, y más abajo no hay otro, pero también dice en el domicilio, etcétera. Ya, eso es como a modo general, si es que uno necesita buscar un móvil rápidamente. La siguiente. Bueno, aquí a modo como de conocimientos, ese es el centro regulador. Tenemos al fondo, a la izquierda y derecha son los despachadores. Ellos son quienes hablan por radio a los móviles y quienes reciben la información que los móviles quieren dar, ¿ya? Hacia la persona que se ve hacia la izquierda es el despachador del Servicio de Salud Arauco y Talcahuano, y el que se ve hacia la derecha es el Servicio de Salud Concepción, ¿ya? Tenemos ellos son los despachadores, las dos, bueno, vamos a ir viéndolo de a fondo hacia adelante, están los enfermeros y perdón, los TX, que son quienes reciben la llamada. Se pueden ver los teléfonos que se ven ahí y los dos computadores. La siguiente. Bueno, ahí en el de abajo están los enfermeros y el que está a la izquierda es el médico regulador y a la derecha los dos despachadores. Ya, vamos con las funciones. Los telefonistas o radiooperadores son, como les mencionaba, los encargados de la recepción del registro en el sistema que nosotros utilizamos en el Cinesur a través de las llamadas que ingresan a la línea 131, ¿ya? Los radiooperadores en su mayoría son TENS, ¿ya? Pero también tenemos de otras profesiones, pero generalmente son TENS. Y los enfermeros reguladores y el médico regulador son los encargados de analizar la demanda de la atención solicitada, ver si es que efectivamente amerita o no un despacho de ambulancia, ya sea para procedimientos prehospitalarios o de traslados, y apoyar en la intervención de los móviles, como les indiqué anteriormente, ya sea para autorización de administración de medicamentos, para poder ver hacia dónde se va a derivar el paciente de acuerdo a las condiciones post manejo en el domicilio o en un centro asistencial, y también gestionar la red, en este caso, avisar si es que se necesita algún requerimiento especial. La siguiente. Como le mencionaba anteriormente, los despachadores son los encargados de ordenar, distribuir y despachar los móviles que están disponibles en base al criterio establecido, ya sea un triage, y además de aportar, recibir los horarios y la información entregada de los móviles y obviamente registrarlas claramente en la plataforma que nosotros utilizamos. Y además del personal de intervención, que en este caso en el SAMU Costa, nosotros personal de intervención tenemos TENS y enfermeros. ¿Ya? Como le decía, el encargado de entregar la atención en terreno oportuna y acorde al tipo de emergencia presentada. Y obviamente lo importante es aportar horarios y qué parte se encuentra el móvil. ¿Ya? De todo eso se hace, lo ideal es que sea vía radial.
Las radios acá funcionan con internet, ya con un chip de Entel, y la verdad es que a veces igual eso falla un poquito, así que muchas veces tienen que llamar por teléfono y aportar algún tipo de información vía telefónica, ¿ya? Siguiente. El SAMU Costa tiene a su responsabilidad los tres servicios de salud, que es el Concepción, Talcahuano y Arauco. Nosotros manejamos 37 móviles en total, ¿ya? Y ya estos 37 móviles son en móviles avanzados y móviles básicos. La siguiente. ¿Qué tipo de móviles manejamos nosotros en el SAMU? Tenemos los móviles avanzados que están tripulados por 2 enfermeros y un conductor, ya que casi la mayoría son conductores TENS, y los móviles avanzados, pero que son híbridos, que van con un enfermero, un TENS y un conductor. Y además tenemos un móvil básico que está tripulado por un TENS y un conductor. En total, el SAMU Costa maneja 12 móviles avanzados y 25 móviles básicos. ¿Consultas hasta ahora? Pueden ir levantando la mano si es que tienen alguna consulta. ¿Ya? La siguiente. Ya, estos datos son rescatados del 3 al 9 de junio de este año. Diariamente se reciben un aproximado de 162 llamados diarios, ¿ya? De los cuales 121 llamados corresponden a procedimientos prehospitalarios y 41 corresponden a traslados secundarios, ¿ya? Traslados secundarios, entiéndase, traslado de pacientes que están en estado crítico o que son tiempo dependientes y tengan algún requerimiento en especial, ¿ya? Lo ideal siempre es que nosotros como SAMU traslademos a pacientes que cumplan estos criterios, ya que sacar algún traslado que no merite SAMU implica dejar a un paciente que necesita ser trasladado sin una respuesta para, valga la redundancia, el traslado, ¿ya? Entonces, lo importante y lo que nosotros siempre tratamos de hacer es trasladar a pacientes en estado crítico y además pacientes que son tiempo dependientes, ¿ya? Tiempo dependiente ya entiéndase por un accidente vascular, un infarto, una insuficiencia respiratoria, un politrauma y un PCR, que son las 5 patologías tiempo dependiente que el modelo SAMU refiere como paciente que debe ser trasladado rápido a un centro asistencial. La siguiente. Vamos con los motivos de consulta más frecuentes que podemos o que recibimos nosotros en el SAMU Costa. ¿Ya? Los motivos de consulta más frecuentes son los síntomas de accidente cerebrovascular. ¿Ya? El accidente cerebrovascular, generalmente nosotros vía telefónica lo podemos evaluar con Cincinnati, ya a ver si es que tiene desviación de la comisura labial, si es que está con disartria, si es que tiene pérdida de esfuerzo, a mi parecer, de alguna de las extremidades o si también está presentando cuadros de desorientación. Si nosotros al menos pesquisamos uno de los que ya les mencioné, es motivo para enviar un móvil al domicilio y que este paciente sea trasladado rápido a un centro de resolutividad que necesite. ¿Ya? La siguiente. Los dolores torácicos. Ya aquí nosotros todos los días recibimos pacientes con dolor torácico. No tenemos electrocardiograma telefónico, por lo tanto, si pesquisamos un dolor torácico que sea típico, opresivo, que sea irradiado hacia mandíbula, hacia espalda, hacia brazo izquierdo, o que esté asociado a síntomas neurovegetativos como palidez, sudoración, también amerita un envío de algún móvil. Y obviamente ahí tenemos que tener un poquito de criterio y ver si es que el dolor torácico, suponer en realidad si es que el dolor torácico está asociado quizás puede ser algún cuadro respiratorio, algún cuadro ansioso o efectivamente está asociado a un cuadro netamente cardíaco, como un infarto o alguna angina o alguna arritmia. Síntomas respiratorios, ya pacientes sobre todo añosos, ahora en la época de invierno, cuando estuvimos en pandemia, tuvimos muchas consultas por síntomas respiratorios, disneas de reposo, disneas de esfuerzo, o los típicos hipóxicos felices que estaban desaturando pero sin sintomatología. Entonces los síntomas respiratorios también son motivos frecuentes, sobre todo en los adultos mayores, ¿ya? Que eso obviamente pesquisar si es que va asociado muchas veces a bajas de saturaciones, ya que la mayoría de los pacientes, sobre todo postrados o que tienen antecedentes respiratorios, eh, manejan por cuenta personal el saturómetro, entonces eso ayuda bastante a pesquisar si es que efectivamente está con la saturación baja y obviamente asociados como signos de cianosis peribucal, cianosis distal.
Las hipoglicemias, ya a pesar de que no están consignadas en el modelo SAMU como tiempo dependiente, sí son claves amarillas y son cuadros que se tienen que resolver rápidamente, ya que si no se resuelven de manera rápida, pueden generar hipoxias y ahí un paciente puede entrar en paro por una hipoglicemia, a pesar de que no es tan recurrente, ya que se presentan varios síntomas antes de una descompensación más grave, sí pasa, ¿ya? Entonces, si generalmente también, no siempre, pero generalmente los pacientes que usan insulina, ellos también manejan sus glucómetros en el domicilio. Entonces ellos a veces saben pesquisar sus síntomas y los familiares también y se lo toman y si tienen bajo 30, 40, también nos llaman a nosotros y ahí tenemos que darles indicaciones mientras llega la ambulancia. Ya y las hipoglicemias son bastante recurrentes igual, sobre todo en horarios como en la mañana o en la madrugada, ya que generalmente son los ratos que la gente pasa más sin ingerir alimentos. Y las caídas a nivel generalmente en vía pública, en domicilio, los adultos mayores, o de repente cuando tenemos ahora que viene la época del 18 de septiembre, muchos pacientes bajo el estado de alcohólico se caen en la vía pública, en las ramadas, o como les decía, adultos mayores que se caen en el domicilio también, entonces esos también son motivos frecuentes. Y obviamente los accidentes de tránsito, ya dependiendo obviamente de dónde ocurren me refiero geográficamente, es donde uno sabe si efectivamente va a ser un accidente que va a ser alta energía o que puede tener más lesionados, o nos podemos hacer una idea general de cómo es la cinemática del accidente, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, mandar a una colisión no sé, a las 19 horas en el centro de Concepción versus un accidente de tránsito en camino a Cabrero, por ejemplo, a las 4 de la mañana, ya donde no hay tanta afluencia de vehículos y donde generalmente andan rápido por el horario. Ya entonces ahí también hay que tener ese tipo de evaluación y eso es súper importante de que todo lo que yo les he mencionado ahora tiene que ser en no más de un minuto, 2 minutos desde que ingresa la llamada hasta que se envía se da el despacho al móvil, tiene que ser algo rápido. Ya ojalá 1 minuto y medio, 2 minutos máximo. Siguiente. Aspectos importantes en general del SAMU, ya que nosotros tenemos que tener comunicación fluida con las entidades que nos competen, ya por ejemplo bomberos, carabineros, la PDI, la CENAPRED, ya. Bomberos generalmente son los primeros en avisar de accidentes de tránsito, ya la gente no sé por qué motivo le avisa primero a los bomberos que hay accidentes o caídas, etcétera. Carabineros igual, generalmente cuando hay, por ejemplo, heridos con arma blanca, heridas con arma de fuego, que ahora en esta época de festividad se ha visto bastante, ha habido un gran aumento esta semana de heridos con arma blanca y armas de fuego. Ya entonces en ese caso sí o sí necesitamos presencia de carabineros por una cosa de seguridad del personal, ya que a veces que los mismos agresores están en el lugar, entonces los chicos a veces corren riesgo personal de ser lesionados por esto, a veces las balas locas incluso. La PDI no es una entidad que nosotros ocupemos tanto, pero sí a veces se necesita en caso de que a veces Carabineros no tenga disponibilidad, ¿ya? Y la CENAPRED eh, constantemente, sobre todo cuando hay alguna emergencia un poco más masiva o ahora en la época de invierno que fue el temporal acá en la octava región, también nos comunicamos bastante con la CENAPRED. Y la Armada de Chile también lo utilizamos sobre todo en la época estival, ya por las personas que se tiran al mar a nadar o que tienen lamentablemente asfixias por inmersión y todo eso tenemos que hacer gestiones directamente con la Armada, ¿ya? Lo importante es que de todas estas entidades que nosotros tenemos contacto, tiene que haber una comunicación fluida y ojalá cerrada. Ya nosotros manejamos una red Omega y una red P25 y nos vamos haciendo información de lo que nos van entregando vía radial, ¿ya? Tiene que haber una coordinación conjunta con el ABC de la emergencia, siempre, siempre ojalá cuando sea necesario estén las tres entidades, carabineros, la ambulancia y bomberos, ¿ya? Y obviamente siempre el aporte oportuno de los horarios de la información entre el centro regulador y los móviles tiene que ser siempre fluida y ojalá los chicos siempre nos puedan informar cuál es su posición física, ¿ya? Porque muchas veces salen de algún procedimiento en domicilio y están operativos y se necesitan mandar de inmediato a otro, entonces hay que ver si es que está geográficamente cerca de donde se necesitan enviar
para poder muchas veces mandarlos en primera respuesta a una emergencia o si se necesita enviar de otro lado y ya de plano mandar el móvil que corresponde. ¿Ya? Siguiente. Ya. Ahora vamos a lo que nos convoca aquí principalmente, que son las funciones que tienen los TENS en el SAMU. Ya les mencioné que hay un TENS que están encargados del centro regulador, que son quienes pueden despachar los móviles, ingresar los procedimientos, que es una función que no es tan conocida, que no se da a conocer en general, pero sí es igual de importante. Y además tenemos los TENS que están en el área de intervención. Los móviles básicos, para conocimiento, también manejan procedimientos y son independientes, entre comillas, ¿ya? Pero cuando me refiero a independientes, me refiero de que ellos andan sin un enfermero regulador, perdón, sin un enfermero reanimador, y ellos tienen un móvil básico, entonces está el paramédico y el conductor, ¿ya? Y quien cumple la función del paramédico es quien debe tomar decisiones, ¿ya? Los móviles básicos están tripulados por un paramédico, que es un personal TENS, y un conductor. Atienden claves verdes en su totalidad, ya como por ejemplo les mencionaba, caídas a nivel o pacientes que están con dificultad respiratoria, también son claves verdes. Pacientes que están, eh, por ejemplo, con algún cuadro gastrointestinal, que son postrados, que no se pueden trasladar por sus medios, ellos también los atienden y los trasladan. Y además también atienden claves amarillas y rojas en primera respuesta. Por ejemplo, podemos tener un paciente que está con claros síntomas de un accidente vascular, que entre comillas es un paciente que está estable, ya que sí está presentando focalidad neurológica, pero no es un paciente que eventualmente se podría descompensar si es que se traslada rápido. Entonces, ese paciente necesita ser trasladado a un centro asistencial que tenga la resolutividad que necesite y también puede ser trasladado por un móvil básico, en este caso es una clave amarilla al ser tiempo dependiente, ¿ya? Y también tenemos a las claves rojas que también se pueden enviar en primera respuesta, ¿ya? En el SAMU Costa los chicos tienen bases, que es donde están esperando para poder ser despachados y depende de dónde se encuentren las bases, uno envía un móvil hacia el lugar. Por ejemplo, si tenemos un móvil básico que está a 5 cuadras de donde se necesita una ambulancia versus un móvil avanzado que está, no sé, a 5 minutos de donde está la emergencia y es una clave roja, como por ejemplo un paro, podemos enviar un móvil básico en primera respuesta para que les dé la primera atención, como por ejemplo hacer BLS, conectar el DEA, hasta que llegue un móvil avanzado que ya puede intubar al paciente y le va a administrar drogas vasoactivas, ¿ya? Entonces, que ustedes chicos como técnicos en enfermería tengan claro de que también van a ser, entre comillas, independientes en su procedimiento, van a tener que tomar decisiones rápidas y obviamente siempre bajo el respaldo de lo que el médico regulador les indique, ¿ya? Por ejemplo, si van un paciente que tuvo una caída de nivel, una femenina, por ejemplo, de 80 años, que tuvo una caída de nivel y está con una sospecha de fractura de cadera, con rotación, acortamiento de la extremidad, se tiene que inmovilizar y tienen que pedir, ellos, los chicos van a pedir solicitud de analgesia, ya de autorización de analgesia. Los móviles básicos manejan un stock limitado de medicamentos que generalmente son analgésicos, glucosa y oxígeno. Ya cada vez que ellos necesiten o consideren de que es necesario administrar un medicamento, van a pedir autorización al centro regulador y en realidad el médico es el que toma la decisión y es el que autoriza qué medicamento y en qué dosis se debe administrar. ¿Ya? Ahora sí, la siguiente. Como les decía, los móviles básicos manejan medicamentos poco invasivos, ya como analgésicos y manejo de hipoglicemias con glucosa y, y oxígeno, ¿ya? También, como les mencionaba, las insuficiencias respiratorias las manejan con oxígeno y también con broncodilatadores. Los chicos andan con kit para poder nebulizar y también manejan salbutamol para poder broncodilatar y obviamente todo eso tiene que ser avisado y autorizado por el médico regulador, ¿ya? Los pacientes en trauma que están en clave verde, pero sí por la cinemática deben ser inmovilizados, también son trasladados por el móvil, también deberían ser inmovilizados, aunque generalmente los bomberos cuando la ambulancia llega ya tienen inmovilizados a los pacientes o muchas veces llegamos nosotros y tienen que ser inmovilizados sí o sí. Ya eso también es función del TENS, que obviamente puede ser colaborada con el conductor.
Y también acuden a procedimientos donde hay pacientes postrados con pocos requerimientos, ya como por ejemplo pacientes que usan sondas urinarias, que están con hematuria, ¿ya? Son pacientes que tienen que ser trasladados a un centro asistencial para que puedan ser evaluados. No son pacientes que están en riesgo inminente, pero sí son pacientes que necesitan ser trasladados a un centro asistencial y que en este caso, por tener la condición de ser paciente dependiente severo, no tienen cómo trasladarse. En este caso hay que enviar una ambulancia para que puedan ser evaluados, ¿ya? Sobre todo en horarios que son inhábiles, donde el equipo de postrados no puede asistir a evaluar estas demandas. Ya obviamente en ese caso es necesario que manden y puede ir perfectamente un móvil básico. ¿Ya? Fluidoterapia también pueden manejar los chicos, manejan sus sueros, así que eso también puede ser manejado por parte de un móvil básico. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? Antes de que nos vayamos a caso clínico. No sé si tienen alguna duda con respecto a las funciones o el rol de un TENS en una ambulancia. Tenemos 50 participantes, chicos, así que ojalá puedan participar y traten ahora de participar igual porque tengo dos casos clínicos más adelante y donde necesito que sí o sí participen, ya porque lo hice bastante dinámico, así que para que por favor se animen y puedan hacer consultas o opinar al respecto, o si necesitan que yo les conteste alguna pregunta para que también lo puedan hacer, ¿ya? No sé si David había levantado la mano. Sí, bueno, bueno, mi Dígame. duda surge a partir desde el momento en el cual reciben la llamada, ¿no? Ujú. Entonces, uno como TENS, ya que está a cargo de SAMU, ¿le avisan de alguna forma, recibe alguna llamada o es como que todo se sabe tan pronto se recibe? Pero tú te refieres como al TENS de intervención. Claro, sí, sí, sí. Ya, mira, lo que pasa es que el proceso del ingreso de la llamada, como le mencionaba anteriormente, uno tiene que solicitar todos los datos primeramente, ¿ya? Nosotros lo que siempre necesitamos preciso y conciso es la dirección y el motivo de consulta. Una vez de que se hace el ingreso, después de hacer todas las preguntas, hacia la planilla va a aparecer en la grilla de despachador y el despachador tiene que avisarle al móvil vía radial que tiene ese procedimiento. Por ejemplo, supongamos que usted anda en el móvil, vamos a poner los números que manejamos acá, en el móvil básico en el 112. El despachador le va a avisar al móvil 112 vía radial que tiene una clave prehospitalaria, que es una clave 200, que es una clave médica, de que tiene una salida. Entonces los chicos escuchan por radio y dicen QSL, que es como recibido, y se dirigen a la ambulancia y cuando están en la ambulancia piden los datos, anotan los datos que se le da, que si es femenino o masculino, qué edad tiene, cuál es el motivo de consulta y la dirección. Y ellos lo llenan en su folio y parten al procedimiento. Ok, clarísimo. ¿Alguna otra duda aparte de David? Aileen. Dale nomás, Aileen. Aló, Sí, ahí sí se escucha. cuando son falsas alarmas, ¿qué se hace? ¿Te refieres a falsas alarmas como por ejemplo... Mm, Mm, Mira, eh, la verdad es no, que de lo quizás. contrario a lo que se piensa, las pitanzas no son tan recurrentes, ¿ya? Lo que sí tenemos bastantes pacientes que son simuladores o policonsultantes, ¿ya? Pacientes que a veces son pacientes psiquiátricos. Podemos tener como una idea clara de que si es efectivamente una emergencia o no, ¿ya? Obviamente si por el motivo que sea, consideramos de que sí o sí amerita una ambulancia, en el peor de los casos nos va a decir que no correspondía, pero pitanzas así como de, por ejemplo, que hay algún paro en un colegio, la verdad es que no se ven tanto como se piensa, no es tan frecuente. Mm, Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, aparte de David, de Aileen?
Parece que no aparece Yo más tengo gente otra con la manito pregunta, no sé levantada. si, bueno, David, cuénteme. respecto a lo que me decía que es básico y en uno avanzado. ¿Y en qué se diferencia el uno del otro? Eh, los móviles básicos, por lo menos el stock que se maneja acá en los móviles de Concepción, se limita a ketoprofeno, se limita a paracetamol, aspirina, que son casi la mayoría preferentemente vía oral, ¿ya? Endovenoso, las glucosas y paremos de contar, ¿ya? Porque al ser un personal técnico necesita de la autorización del médico y tienen que ser medicamentos, ojalá que no tengan tantos efectos o que no sean tan invasivos, versus un móvil avanzado donde va un enfermero, ¿ya? Y ellos manejan drogas vasoactivas, noradrenalina, adrenalina, broncodilatadores. em, Todo lo que sea el kit que es necesario para intubar un paciente, es sedación, paralización, etcétera. Ya bombas, ellos también manejan bombas de infusión y obviamente ventilación, todo lo que requiera ventilación mecánica y manejo del ventilador propiamente tal. Esa es más o menos como la diferencia. O sea, en términos más simples, se podría decir que el móvil básico se puede encargar de ocasiones más sencillas como un accidente cerebrovascular, mientras el móvil avanzado se encarga directamente de accidentes de cinemáticas graves. Si es que lo vemos objetivamente, como usted lo menciona, sí, pero tenemos, nosotros no nos enfocamos tanto en qué móvil enviar de acuerdo a la hipótesis diagnóstica. Basamos en lo que la gente nos refiere vía telefónica versus lo que los chicos muchas veces varía mucho, ¿ya? Pero nosotros no nos enfocamos tanto en qué móvil enviar de acuerdo a nuestro diagnóstico hipotético, ¿ya? Nos enfocamos más que nada a los síntomas y a lo que nosotros creemos que eventualmente se puede descompensar en el camino, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un masculino de 50 años que tuvo un compromiso de conciencia súbito, ya previo a una cefalea intensa y una disartria. Ya nosotros, y sin antecedentes, nosotros como enfermeros eh, decimos, paciente joven que no tiene antecedentes, fue un compromiso de conciencia súbito, previa a una cefalea intensa, nosotros podemos suponer de que ese paciente está haciendo un accidente vascular de origen hemorrágico. ¿Ya? Pero yo lo puedo suponer, yo no tengo TAC, no tengo nada que a mí me pueda confirmar de que efectivamente ese paciente em, está haciendo un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero yo por la clínica, por lo que el paciente, o sea, perdón, por lo que el solicitante me mencionó, puedo suponer de que ese paciente está haciendo un accidente vascular hemorrágico. Y esos son de manejo más complejo, ya que tiene que ser un paciente que pierde la conciencia, un paciente, valga la redundancia, inconsciente, que tiene que ser intubado. Y si yo no creo que ese paciente está comprometido de conciencia, a lo mejor en un Glasgow 4, en un Glasgow 5, el móvil avanzado tiene el stock de medicamentos y el personal para poder intubar un paciente. Y en ese caso, yo como enfermera reguladora voy a enviar un móvil avanzado para que maneje a ese paciente. Versus un paciente que a lo mejor ya tuvo un accidente vascular previo, que tiene 70 años y está con disartria. Yo lo escucho vía telefónica de que ese paciente está disártrico y además tiene la boquita chueca, porque hay veces que la gente dice, no, está aquí con la boca. El paciente está consciente, solamente que está con focalidad, está disártrico, está con desviación de la comisura labial. Ese paciente tiene que ser trasladado rápido para que vaya a un centro de resolutividad donde le puedan hacer el tratamiento que le corresponde a un accidente cerebrovascular, si es que obviamente se confirma, pero ese paciente puede ser perfectamente trasladado por un móvil básico rápidamente. No sé si le quedó clara la duda, David. Por- Esperemos que sí. Sí, espero que sí. Por mientras responde, tengo una pregunta en el chat. Dice, en caso de que se reciba una Dígame. llamada, en caso de que se reciba una llamada y en el momento se corta, ¿queda registro para devolver el llamado? Ujú. Esa es la pregunta. Sí, nosotros tenemos teléfonos que
Sí, se transfieren. Ya nosotros en el centro regulador manejamos anexos MinSal, que son los anexos de los servicios de cada hospital que nosotros manejamos y que nosotros mismos podemos transferir, ¿ya? De la red interna hablando. Si estamos hablando de pacientes que solicitan la ambulancia, nosotros tenemos una pantalla y en esa pantalla está el número de teléfono que, del cual se está llamando. Hay veces, algunas que lo tienen privado, pero nosotros siempre dentro de la planilla de registro solicitamos el número telefónico, ¿ya? En el caso de que se corte la llamada, ya sea porque tiene mala señal, porque a lo mejor el paciente o el solicitante cortó la llamada, nosotros tenemos que volver a llamar nuevamente con el número que nos aparece registrado en la planilla desde el mismo teléfono del cual nosotros recibimos la llamada y tenemos que volver a llamar nuevamente, preguntarle por qué cortó la llamada, si es que efectivamente la cortó o si es que ellos dicen, no, ya no necesito la ambulancia. Y eso todo se tiene que dejar registrado. Pero cada vez que se corta la llamada, nosotros debemos llamar nuevamente al solicitante. Muchas gracias. Omar está levantando la mano, le doy el tiro el micrófono. Ahora, Omar. Omar, ¿lo ¿Nos escucha? escuchamos? ¿Sí? Omar, ¿puede hablar ahora? Hable nomás, diga la pregunta. Hay otra pregunta en el chat. Un test recién titulado. ¿Qué cursos tendría que realizar para poder trabajar en un SAMO? Bueno, nosotros en realidad cada servicio cuando se lanza algún concurso tiene su propio perfil y como criterio o requisitos en realidad que se necesitan, ¿ya? Acá nosotros siempre pedimos el trato al usuario, el de BLS, que es como lo básico, valga la redundancia, y los otros cursos de trauma que esos van como por cuenta de cada funcionario si es que lo quiere hacer, ¿ya? Pero generalmente los de BLS es como lo que se necesita sí o sí. O al CAPREP muchas veces lo piden en algún lado, pero eso depende como del perfil de cargo que se necesita, ¿ya? Acá por lo menos igual en el SAMBO siempre se están haciendo capacitaciones, o sobre todo ahora este año, pero generalmente se pide eso. Y por último, piden si es que puedes repetir brevemente el rol del Tensen SAMU, que es este cuadrito que aparece acá descrito. ¿El de los móviles básicos? Sí, en el fondo, ¿Ese que se ve ahí? sí, esto sí se puede repetir el rol del TENS en el SAMU. Ya. Bueno, siempre chicos tienen que ustedes hacerse una vista general de cuál es la función del SAMU. La función del SAMU es tomar al paciente, darle la primera respuesta en el domicilio, estabilizarlo y llevarlo a un centro asistencial que esté cercano o que necesite o que tenga en realidad la resolución que el paciente necesita, ¿ya? Los móviles básicos que están tripulados por un TENS y un conductor, ya van a claves, en su mayoría claves verdes, que necesitan bajos requerimientos y no procedimientos tan invasivos como por ejemplo una intubación, ¿ya? Los móviles básicos manejan medicamentos de uso acotado, poco invasivos, que no tenga tanta complejidad en cuanto a su función, en cuanto a sus efectos secundarios, ya como por ejemplo paracetamol endovenoso, perdón, vía oral, aspirina en caso de un síndrome coronario, glucosas en caso de una hipoglicemia, oxígeno en caso de una insuficiencia respiratoria, salbutamol en caso de una insuficiencia respiratoria y nebulizaciones también en el mismo caso, ¿ya? Siempre todo esto autorizado por el médico regulador que se solicita vía radial, ¿ya? Eh, la inmovilización también en pacientes de trauma que están en clave verde o también que están en clave amarilla para poder ayudar
al móvil avanzado, también se hace, y pacientes postrados que están con pocos requerimientos, que en realidad necesitan ser trasladados, que no tienen ningún requerimiento, no necesitan que le administren ningún medicamento, pero por su condición de postrado necesitan ser trasladados a un centro asistencial. ¿Ya? Claves verdes siempre, chiquillos, y amarillos y rojas en primera respuesta. Ya, eso ténganlo claro, primera respuesta. Eso quiere decir de que ustedes como personal de salud quizás no tienen los elementos que yo le mencioné, pero sí manejan otras habilidades como por ejemplo el BLS, ¿ya? Que un BLS efectivo sí le va a salvar la vida a un paciente. Entonces, una persona, un LEO, que es cualquier, supongamos un paro en vía respiratoria, o sea, vía respiratoria, en vía pública, a lo mejor la persona que le está haciendo BLS, que es eh, el apoyo que nosotros le damos vía telefónica no está siendo tan efectivo por sobre una persona que sí tenga conocimientos de cómo realizar un BLS efectivo. Entonces, por eso muchas veces nosotros, si es que tenemos un móvil ocupado, avanzado, mandamos un móvil básico que va a llegar más rápido en primera respuesta a hacer un BLS efectivo y que efectivamente cuente con un DEA para poder realizar descarga de manera precoz, hasta la llegada de un móvil avanzado, que es el que va administrar drogas vasoactivas, el que va a intubar al paciente y el que lo va a trasladar finalmente, y el que lo va a monitorizar. Tenemos dos preguntas más en el chat. La primera dice, ¿la glucosa que se administra en Ya, el móvil súper. básico se aplica endovenoso? Sí, siempre de preferencia, si es que tenemos una buena vía, si es que se puede colocar una vía venosa, la glucosa es endovenosa la que se maneja. Sí hemos visto casos de donde es necesario a veces administrar la glucosa endorrectal, ¿ya? Pero siempre de preferencia es endovenosa, ¿ya? De acuerdo obviamente a la indicación que sale en todos lados, 0,5 a 1 gramo por kilo, ¿ya? Excelente. Y la última pregunta, para que podamos pasar a los casos clínicos, dice, para la vía radial, ¿se refiere que en el momento tenemos que pedir autorización para administrar el medicamento? Claro, la pregunta va enfocada a la autorización que realiza el TENS al médico regulador. Sí. Sí, lo ideal siempre es que todo se maneje vía radial, eso es en un mundo idóneo, ¿ya? Pero lamentablemente estas cosas son humanas y el internet se cae la señal, etcétera, y hay veces que los chicos tienen que llamar por teléfono y solicitar indicaciones vía telefónica. En caso de que sea un día hermoso, despejado, donde haya una buena señal, todo eso se hace vía radial, ¿ya? Supongamos, vamos a poner un caso que tengo a un paciente que está con una hipoglicemia, ya 45 supongamos, y el paramédico dice el preinforme, dice, tengo acá en domicilio, masculino 80 años con una hipoglicemia de 40. Solicito autorización para administrar glucosa y el médico responde y dice, sí, autorizado. Eso es más o menos el funcionamiento y lo que debería ser todo vía radial. Liliana, y en ese mismo ejemplo preguntan, si el doctor se demora en contestar o no contesta el teléfono, ¿cómo procedería el TENS en ese caso? eh, que no siempre le va a contestar a alguien. Siempre lo que sí puede pasar es que se demora un poco, pero siempre va a contestar a alguien porque en el centro regulador siempre hay gente. Nunca va a estar vacío, nunca nadie va a escuchar nada, siempre va a haber gente. En caso hipotético de que pudiera suceder, se tiene que esperar la autorización sí o sí. ¿Por qué? Porque es el médico regulador el que tiene la autoridad médico legal o la responsabilidad médico legal para dar explicaciones en caso de que suceda algo, algún evento. Ya si en el caso de que se administre algo que el médico no autorizó, el médico regulador no tiene cómo respaldarlo al personal de intervención. Por eso siempre tiene que estar la autorización del médico y eso tiene que quedar registrado en el folio. Eh, Le voy a dar el micrófono a Bárbara Maturana, a ver si puede hablar. Hola, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Ya, yo me conecté como a las 6:15, la micro venía muy llena. Eh, Había preguntado porque había tenido problemas con la conectividad y qué es lo que habían dicho al principio, si es que empezó a las 6 justa
esta reunión. Porque yo cuando me conecté, logré conectarme, estaban hablando sobre la ambulancia, sobre los móviles. Lo que conversamos al principio fue más que nada como descripción de funciones del personal de intervención, del enfermero regulador, del médico regulador, y era más que nada grandes rasgos explicar y ver un funcionamiento general del centro regulador, ya como la recepción de llamadas, el formulario que se ingresa previo al despacho de la ambulancia con los datos necesarios, como por ejemplo la dirección del paciente, la edad, los antecedentes mórbidos y cuál es el motivo de consulta. ¿Ya? Era eso como la presentación en general del centro regulador y de las funciones del personal. Complementando Ah, con ya, Juliana, me quedé bien, gracias. señalarle que estamos grabando este webinar y lo vamos a dejar después disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisar Y también si justamente quieren puedo enviar la que dice. esa parte que les falta. Ya, muchas gracias. Bueno, De nada. ya ahora vamos a continuar. ¿No hay más consultas? No hay más consultas. Parece que no. Y acá justo Omar había preguntado que quién lo respaldaba. Ahí estaba la respuesta del médico regulador. ¿Ya? Siempre. Ya. Vamos a la siguiente. Caso clínico. Chicos, acá por favor tratemos de ser de participar un poquito porque vamos a tratar de hacerlo dinámico. Estos casos que yo saqué son casos verdaderos. Quizá a lo mejor le cambié un poquito la dirección, pero en general el procedimiento es un procedimiento real, ¿ya? Así que si que me pueden ir colaborando y participando para hacer un poquito más dinámico sería lo ideal, ¿ya? Tenemos, solicitan móvil por un paciente masculino de 36 años que tiene antecedentes de diabetes insulino requiriente, que fue encontrado en el suelo por familiares de su pieza, respirando pero comprometido de conciencia y además está sudoroso. ¿Ya? Desconocen el tiempo en el que llevan esa condición y obviamente aportan la dirección que es en la comuna de Talcahuano. Acá. Estos son los datos que ustedes como TENS le ingresaron a la planilla del centro regulador y ahora en este momento está siendo regulado por el enfermero regulador. Y siguiente. Este es el contexto del procedimiento. Ese día el turno estaba súper malo y no disponemos de móvil avanzado, porque yo asumo de que esa es una clave amarilla, es un paciente joven que está comprometido de conciencia pero respirando, y no tengo móvil avanzado en la comuna de Talcahuano ni en Hualpén, que es lo más cercano. Pero sí tengo un móvil básico que está en la misma comuna y además está en el plano. Y tengo más encima disponible el que está en los cerros. Geográficamente eso está en el plano. Necesito que ahora alguien levante la mano y me diga qué haría si fuera un test del centro regulador, qué móvil despacharía y por qué. Y ustedes como test de intervención del móvil básico están disponibles para ir a ese procedimiento. ¿Qué es lo que podría hacer? Un paciente joven que es insulino requiriente, no sabemos si es que efectivamente se inyectó la insulina, si es que comió y está inconsciente además. ¿Qué es lo que podemos suponer que le está pasando a ese paciente? Yo sin haber llegado al domicilio. Bárbara está levantando la mano. Puede que a lo mejor esté sufriendo algún paro cardíaco, Pero no, sí puede un ser, pero infarto, nos informaron de que el paciente está respirando. Así que descartamos completamente el paro. Disculpe, Constanza, un sí es que infarto me podría ha dado la ser. mano antes. Vamos a dar la palabra a Constanza, sí. ¿Se escucha? ¿Sí, Constanza? Hola, buenas. Bueno, por los antecedentes que muestra el caso clínico, es una persona Ujú. con diabetes, insulino requiriente, por lo tanto podría estar haciendo una Ya, ok, hipoglucemia. perfecto. Eh, Mandaría un móvil básico ya que tiene Ujú. antecedentes de diabetes y para que se le administre y se autorice también
Ok, Ampolla de perfecto. glucosa. Vamos a ir a la siguiente. David, Llegó el móvil básico. la- ¿David? Ya, ok. sí, David, levanta Antes de pasar entonces, David. No, sí, llevaba un buen rato y era lo mismo que ha dicho la compañera. Pero ¿Sospecharon sí, hipoglucemia? un caso de hipoglicemia y claro, se tiene que tratar. Yo trataría de ver si es que el paciente habría comido y si es que puede ingerir algún tipo de glucosa, o sea, Ya, un chicle o algo que le ayude a compensar en lo que nosotros llegamos. Pero ok, bueno, por lo demás está azúcar. súper bien. La primera ayuda que podemos brindar es la glucosa. Llega el móvil al lugar, el centro regulador ya los despachó un móvil básico que le queda más cerca y va a ir en primera respuesta como lo mencionamos antes, porque tenemos un paciente en clave amarilla, comprometido de conciencia y sudoroso, y recuerden, por eso yo ahí les puse que el paciente estaba respirando. Si nosotros le consultamos al solicitante que el paciente está respirando y nos confirman de que efectivamente está respirando, que es una respiración efectiva, que vemos que se le eleva el pecho y que está con la boquita cerrada, descartamos completamente el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Pero sí, puede ser, por ejemplo, algo neurológico, un accidente vascular, puede ser a lo mejor una angustiada, dice que su familiar efectivamente sigue respirando, pero no reacciona absolutamente nada. El móvil llegó y efectivamente está comprometido de conciencia. El móvil aplicó la escala de Glasgow y se encontró con que el paciente está en Glasgow 7 puntos y muy sudoroso. Le tomó la hipoglicemia, perdón, le tomó la glicemia y efectivamente está con una hipoglicemia de 26. El resto de signos vitales, todos dentro de rango. ¿Cómo manejaríamos a este paciente? Como bien mencionó sus compañeros anteriormente, necesita glucosa, ¿ya? El paciente está comprometido con conciencia, no es capaz de recibir ningún alimento vía oral porque no tiene el reflejo de deglución, así que se le administran glucosa. El paramédico habla, informa que está con una hipoglicemia de 26 y pide autorización para administración de glucosa. El médico regulador la autoriza y administra 3 ampollas de glucosa. La siguiente, endovenosa. Nos encontramos. Posterior entonces al manejo con 3 ampollas de glucosa al 30, el hemoglucotest de control marca 133 miligramos por decilitro. El paciente mágicamente, y lo digo mágicamente porque así es, se administra la glucosa y el paciente despierta mágicamente, está más reactivo, ya va en Glasgow 14 y 15 en punto y además es capaz de hablar y nos menciona de que no se habría alimentado posterior a la insulina, a pesar de que él sabe de que le puede dar una hipoglicemia, pero no habría tenido tiempo para alimentarse. Por ende, se inyectó su insulina y no comió, y lo que obviamente es muy probable que suceda, una hipoglicemia, ¿ya? El paramédico indica que el paciente ya en condiciones se alimente con mejor respuesta. Ya justo era la hora de almuerzo, así que la hermana le había preparado unos tallarines, se está comiendo todos sus tallarines y ya casi riéndose. Finalmente, el paciente queda en domicilio, ya que él mismo habría rechazado el traslado, se le realiza la educación correspondiente a un paciente insulino requiriente y firma el folio. ¿Ya? Es súper importante, chicos, de que ustedes eh, cada vez que el paciente queda en domicilio pidan la firma, porque ese es su respaldo de que el mismo paciente es el que rechaza el traslado en caso de cualquier cosa. ¿Ya? Y así terminó este procedimiento. ¿Alguna duda? David tiene una pregunta. Vamos, David. Sí, siempre. No Em, importa. Vamos, bueno, vamos. era respecto a lo que me había dicho, ¿no? Porque cuando mencionó el caso, mencionó que puede ser como una hiperglicemia, como una hipoglicemia, pero según tengo entendido, y a lo mejor estoy mal, por eso pregunto, la hiperglicemia no produce que el paciente se vuelva sudoroso, ¿o sí? Y por Sí, el contrario, también tiene otros no. síntomas. Sí, es que hay pacientes que son como de libro. Este paciente era del libro porque era joven, solo no era queriente, se había comprometido con ciencia y además estaba sudoroso.
Pero las hiperglicemias con coma hiperocular también están sudorosos, también tienen compromiso de conciencia y esas ya son hiperglicemias severas, sobre 700, ¿ya? Pero es más común que sean hipoglicemias asociadas a sudoración y compromiso de conciencia, sí. Pero no quiere decir de que la hiperglicemia no suceda. Gracias. Recuerde que aquí uno maneja al paciente, no a lo que nos dicen los libros, así que muchas veces se van a encontrar con cosas que se contradicen y que a lo mejor después nosotros soltamos a los pacientes y no tenemos idea cuál fue el destino final, si es que quedó hospitalizado, si es que falleció, si es que se dio de alta, ¿ya? Nosotros manejamos al paciente en el domicilio, se traslada, se deja en la urgencia para volver a ir a buscar a otro paciente. Quizás a lo mejor puede ser alguna hipoglicemia asociada a alguna otra cosa, no lo sabemos y no lo vamos a saber tampoco, ¿ya? Ya, ¿alguna duda hasta acá? Porque ahora ya vamos a pasar a hablar de lo médico, biológico y ahora vamos a pasar a un caso clínico de trauma. Así que si tienen alguna duda hasta aquí, para que la podamos resolver antes de empezar con el caso clínico de trauma. ¿Parece que no? No hay preguntas en el chat. Ya, ya chiquillos. Caso clínico, probablemente lo vamos a empezar a leer y les va a hacer mucho sentido y se van a recordar. Lamentablemente estaba yo de turno ese 2 de septiembre del año pasado. Se recibió un llamado a las 7:59 por una colisión a alta energía en la comuna de San Pedro de la Paz que involucra tren con bus, específicamente en el cruce Boca Sur. Las primeras solicitudes, aunque ustedes no lo crean, chicos, fue una sola. Pasó un minuto y después empezó a llamar todas las demás gente. Y la primera llamada que nosotros recibimos a las 7:59 nos habló de un accidente de tránsito de un vehículo menor con un bus, o sea, con un tren, no de un bus interurbano. Las primeras informaciones posteriores nos indicaban de que eran múltiples heridos, no especificaban cuánto, y tenían diversa gravedad, algunos tendidos en el suelo, otros al interior del bus. Y eso era lo que se veía. Siguiente. Este video es un video que grabó un paramédico que iba a la emergencia, así que es un video real. Ahí está. Contexto de la llegada de los móviles. Llegó el primer móvil básico que estaba más cercano, que era el de Boca Sur, y a los 15 segundos después llegó el móvil avanzado de San Pedro, y en el primer informe que nosotros recibimos por el reanimador vía radial, refería a 6 pacientes rojos, 4 amarillos, 2 negros y 3 verdes. Ustedes están en el centro regulador, justo peluceando, y se encontraron con la información y tienen que salir al móvil. ¿Qué es lo que creen ustedes que sucedió en el centro regulador cuando cayó esa llamada? Aparte de dar vueltas en círculo y escuchar radios por todos lados. Tuvieron que ponerse de acuerdo para ver cuántos móviles podían mandar, Ujú. Súper, porque de igual acuerdo a son la hartos información. pacientes, No sé si me escucho. ¿verdad? Porque igual ¿Sí son se hartos escucha? ¿Cristina? pacientes. Sí. em, distribuir los móviles de avanzado y básico, Ujú. o sea, Súper. los rojos son las de mayor prioridad, pero distribuirlos, los avanzados y los básicos, porque esos siguen estando graves. Los otros pueden esperar un poco más. No Ujú. sé si me explico. Sí, se entiende. Ya, Triage de pacientes sí, que tienen sobrevida versus algunos que sí. Y los no tienen. negros ya quedarían, o sea, los pacientes eh, como al ¿Fallecidos? final, por así decirlo, sí, Sí, porque súper. ¿Alguien más? Pero van súper bien enfocados, chicos. Ya, la siguiente entonces.
Bárbara Maturana había levantado la Ah, mano. ¿Es que Bárbara. quiere hablar? Sí, yo iba a decir lo mismo que mi compañera Cristina, que hay que como distribuir bien a los pacientes que están críticos entre el móvil avanzado y ya, como había mencionado igual ella, ya los pacientes de color negro y ya no darle como atención porque ya no son pacientes que requieran atención. Iba a decir lo mismo. Y lo otro igual, como había mencionado el compañero, siempre hay que dar bien la información del accidente, porque así se puede saber cuántos móviles enviar, cuántos personales enviar también. Súper bien. En ese caso, ustedes hablan del triage, ya que efectivamente sí habían pacientes que estaban con lesiones incompatibles versus unos que sí estaban en rojo y que eran salvables. Y pacientes amarillos y verdes, además. Siguiente. Bueno, como bien ustedes mencionaron, había que distribuir los pacientes en móviles básicos y avanzados. Y desconozco si son todos acá de Concepción. De Concepción, de la provincia de Arauco, de Talcahuano, de Chillán. Ay, de todos lados. Los Ya, Ángeles también. ya, ok. Suponiendo, bueno, no suponiendo, la emergencia fue en la comuna de San Pedro. ¿De qué comuna enviarían móviles ustedes? ¿De Concepción Centro o directamente de San Pedro, si es que ahí mismo? O Talcahuano también, que está relativamente cerca. Súper. ¿Y qué instituciones de las que mencionamos al principio activarían ustedes? Suponiendo de que nadie más sabía de la emergencia. Bomberos y SAMU directamente. Ya. Y también en el video salía Carabineros igual. En este caso, Carabineros ayudó bastante por el tema del tráfico, porque los pacientes que se tuvieron que evacuar debido a los tacos y todo eso, iban escoltados por Carabineros para tratar de ir abriendo camino y que llegaran más rápido al centro asistencial. ¿Ya? También los De los bomberos, hospitales, ¿o no? ¿sí? También los bomberos se podrían llevar. Sí, los bomberos también. Los bomberos también porque obviamente ellos se encargaban de la inmovilización de los pacientes. Entonces ellos iban movilizando, el SAMU iba estabilizando y después se iba trasladando. Con Omar, respecto a los centros Hay más preguntas, ya. sí, Omar había levantado la mano. ¿Es que puede hablar ahora? Si no les funciona el micrófono, pueden escribir en el espacio de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dicen que el servicio médico legal también contactaría los centros médicos más cercanos y eso. Sí, servicio médico legal igual, ya que hubo varios pacientes que fallecieron en el lugar, así que sí, también. Pero eso ya se encarga de hacer las gestiones Carabineros, no nosotros como centro regulador o SAMU. Ya, con respecto al traslado de los pacientes, ¿cómo activarían ustedes la red? Suponiendo de que teníamos aproximadamente 10 pacientes que debían ser evacuados rápido y estábamos medianamente cerca de varios. Se realiza un llamado al hospital más cercano, entregándole la información de cuántos pacientes y la estabilidad del paciente, ¿Ya? Súper. ¿Solo hospital? o CEFAM que estén más cerca. Sí. A las 8 de la mañana ya se cerraban los SAR, se cierran los SAR, así que tuvimos que llamar para que la gente que se estaba yendo se quedara. En el caso del SAR Boca Sur, Candelaria. Y obviamente tuvimos que llamar al hospital regional, al hospital Higueras y también al hospital de Coronel. También se llamó para allá, por ahí tenemos cirujano y obviamente ahí teníamos que empezar a distribuir los pacientes de acuerdo a la complejidad. Casi la mayoría se fueron al hospital regional y mandamos
al Hospital Higueras también. También se fue un paciente al SAR de Hualpén y algunos se trasladó por sus medios a Candelaria y algunos a Boca Sur. ¿Qué pacientes ustedes derivarían al hospital regional o al Hospital Higueras? ¿Y por qué? Los que tengan alguna hemorragia, que eso es lo primordial, ¿Ya? ¿Por qué? porque la persona tiene aproximadamente 3 minutos para desangrarse. Los, ¿Ya? los rojos, más que nada en aspectos, eh, amplio aspecto, los rojos porque tienen el tiempo limitado, por así decirlo. Entonces esos tienen que irse a un centro de alta complejidad como lo es un Exacto. Los hospital. pacientes, de acuerdo a la complejidad, es hacia dónde se trasladan. Ya son pacientes que tienen que ser evaluados en un centro de alta complejidad, donde tengan especialistas, cirujanos, neurocirujanos, neurólogos. Ya, eso principalmente. Y estos pacientes eran politraumas, casi todos con TEC graves. Ujú. Francisca había Así es. levantado la mano también, Francisca Guzmán. No sé si quiere hacer la pregunta. Parece que no. Bueno, como les mencionaba, los pacientes rojos en su mayoría se trasladaron al hospital regional y los amarillos con Ah, traumas hacia el hospital Higueras en su preferencia. Ya también se derivaron algunos a Boca Sur, Candelaria y al SAR de Hualpén. ¿Ya? La siguiente. En resumen, los móviles de pasado fueron esos que están ahí. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco móviles básicos, cuatro avanzados. Ya, hubo algún móvil que se tuvo que repetir y realizar dos procedimientos, ya, porque a medida que se iban desocupando, se iban enviando nuevamente al lugar. Y ahí están de las comunas que se despacharon pues, los móviles, así que estaban súper bien acertados, chicos. Talcahuano, Concepción, San Pedro. ¿Alguna otra consulta con respecto a eso? mm, Hay una pregunta en el chat, pero que no es de los casos clínicos, pero de todas maneras tiene que ver con la exposición. Ya, antes de ver con esa pregunta, en resumen de ese procedimiento, Ya. hubo un total de 21 personas lesionadas de diversa gravedad, de los cuales 7 fallecieron en el lugar, perdón, 7 fallecieron, en el lugar habían 4 y los otros en algún centro asistencial. Y la emergencia que empezó a las 8 de la mañana se terminó a las 15 de la tarde. Eso, ahora sí con la otra pregunta. La leo inmediatamente. Consulta. SAMO envía móvil ante un estudiante con ideación suicida, ya que es una emergencia de salud mental. ¿Existe algún protocolo? Sí, la verdad es que los pacientes con patologías mentales están en aumento, sobre todo después de la pandemia. Sí se tiene que enviar móvil, ya que no es un paciente que está biológicamente en riesgo, pero sí mental, ya que sí está con una ideación suicida y es potencialmente peligroso para el mismo. En cuanto a protocolos, tenemos protocolos de envío de móviles básicos avanzados. Si tenemos un paciente que está con agitación psicomotora, que está agresivo, que a lo mejor le pegó a algún familiar o a alguna persona, quien sea, el móvil tiene que llegar y evaluar la situación. Si no es manejable, ya sea por seguridad del personal o del mismo paciente, se necesita la presencia de carabineros en el lugar. Y ahí se procede si es que es necesario sedar al paciente, y ahí estamos hablando de medicamentos más fuertes que tienen que sí o sí ser autorizados por el médico regulador. ¿Ya? Y así el paciente se hace contención farmacológica en este caso y siempre, chicos, priorizar contención emocional, verbal, contención física y contención farmacológica. ¿Ya? Y así se traslada al paciente para una evaluación en un centro asistencial. Muchas gracias. David había levantado su mano. David y después Cristina Duarte. Sí, respecto al accidente, ¿no? Lo primero que debería ocurrir es que bomberos inmoviliza a los pacientes, ¿no? Sí, generalmente se debe inmovilizar primero.
En realidad la inmovilización es un proceso que está a cargo del personal de salud, ya, pero bomberos en estos casos siempre colabora bastante. Así que sí, en este caso Entonces, era para claro, gestionar recursos. nosotros como personal de salud también deberíamos inmovilizar. Y a medida que inmovilizamos, vamos determinando la gravedad del paciente. La ¿Será así? gravedad de los pacientes, si es que hay tiempo hablando al momento que se va inmovilizando, ¿ya? Uno así se tiene que hacer una evaluación primaria y en la evaluación primaria uno al tiro detecta en qué clave está el paciente y el potencial riesgo. No se debe perder tiempo en inmovilizar primero al paciente por sobre la evaluación. Si se pueden hacer las dos, mucho mejor. Y la inmovilización siempre está a cargo del personal de salud. Bomberos sí ayuda bastante, pero la inmovilización es de... No, bueno, gracias. Cristina Duarte, ahora puede hacer su pregunta. Adelante. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, se escucha. Yo soy Omar, es que estaba en el computador de mi esposo y al final tuve que salirme. Disculpen. Mire, mi consulta es, lo que pasa a raíz de la emergencia, no sé, yo soy bombera y no sé si será el mismo sistema que se utiliza, digamos, nosotros como, por lo menos se manda, digamos, el primer carro interventor, llega a la emergencia, analiza como la situación y informa para despachar más carros a la emergencia. No sé si en SAMU será como lo mismo, o sea, el primer ambulancia que llega al lugar analiza la situación y informa para que se despachen más móviles al lugar. Sí, es exactamente lo mismo. En este caso, el móvil avanzado fue quien dio el informe, el preinforme, y de acuerdo al triage el primer triage, obviamente las evoluciones son dinámicas. Pueden ser pasar de amarillo a rojo, de verde a rojo, pero generalmente se hace el primer triage y de acuerdo a eso nosotros empezamos a enviar los móviles. Ah, ok. Mi consulta igual en un caso de, bueno, como se dice, se trabaja en conjunto con SAMU, con bomberos. Nosotros nos regimos a lo que SAMU nos dice, por lo menos el compañero dice inmovilizar. Nosotros igual estamos como para poder como ver en la situación que está el paciente, pero a la vez igual necesitamos como del apoyo del SAMU para poder inmovilizar? O nosotros como bomberos igual podemos analizar y nosotros solamente hacerlo? Eh, ¿O tenemos que ser respaldados por no SAMU? necesariamente, lo que pasa es que ustedes igual como bomberos tienen muchos cursos de movilización, de trauma. Entonces, si se puede hacer en conjunto, mucho mejor. O sea, inmovilizar, de hecho, por eso yo les decía de que hay veces que los bomberos llegan primero a la emergencia, entonces igual es ahorrar tiempo en inmovilizar a un paciente. Muchas gracias. De nada. No sé si hay más dudas, ya nos queda poquito. ¿alguna otra consulta? ¿Hay algún titulado que quiera preguntar, que sea esta su área quizás de interés y tenga dudas en relación al trabajo o postulación? Este es el momento. Sí, aquí hay Cristina Monsalve. eh, Sí, aquí. Eh, eh, lo de los cursos, eso que están haciendo ahora, no sé si me estoy yendo para otro lado, pero después dan un certificado para presentarlo, por ejemplo, si uno quiere entrar a trabajar y verificar que tengo ese curso. ¿Dan un certificado, algo así? O... Sí, todos los cursos que realicen, ya sea de cualquier área, de cualquier índole, deben tener su certificado porque ese es el que en cualquier trabajo van a solicitar. Ese es su respaldo que acredite de que realmente realizó ese curso. Ya, ya. Gracias. Ya. Y David tiene una nueva consulta, parece.
Sí, es respecto a cómo se accede a poder trabajar en SAMU, qué cursos son requisitos y básicamente cuáles son las capacidades que necesitas para poder entrar directamente a SAMU como TENS. Bueno, conocimiento, eso es lo más importante. Los cursos ustedes los pueden realizar, pueden tener sus cursos BLS, trato al usuario, CAPREV, PHTLS, todo lo que sea movilización o crítico, pero habilidades blandas, paciencia y em, tienen que, paciencia sobre todo, chicos, paciencia, conocimiento y tienen que estar dispuestos a pillarse con cualquier tipo de emergencia. Eso, eso sí, sí o sí. Hay algunos chicos que me preguntaban que, específicamente de la sede Cañete, que acá nosotros no tenemos centro de práctica, el SAMU, digamos, lo más cercano del área es prácticas en el área de urgencias. Entonces me preguntaban si alguien que nunca hizo alguna práctica mientras fue estudiante en el área prehospitalaria, si tiene posibilidades de poder trabajar en el área. Sí, claro, pero como le digo, tienen que estudiar, si eso es lo importante, que sepan, que tengan conocimientos al respecto y que estén dispuestos. Ya experiencia uno tiene que tener sí o sí trabajando, pero eso es lo principal. Perfecto. Cristina Duarte tiene otra consulta. ¿O no? ¿Bajo la mano? Sí, ahí sí, Cristina. Y después Jessie. ¿Me escuchas? Sí. Mm, Lo que pasa es que la verdad es que está muy bueno la capacitación, me encantó, creo que en muy poco tiempo hay muchas dudas. Eh, bueno, yo me titulé hace poquito, es un área hoy día de lo que están explicando es súper importante para mí. Como lo comenté hace un momento, yo soy bombera ya hace 20 años y fui mamá muy chica, entonces estoy cumpliendo como el sueño de ser TENS, ya lo logré. Entonces, quiero capacitarme un poco más porque la verdad el área que a mí me apasiona es como SAMU. Entonces quedé con hartas ganas de participar y ojalá se diera otra instancia para poder capacitarnos un poquito más sobre este tema que en realidad es súper interesante e importante de saber. Y el tema del accidente en sí quedé con algunas dudas, pero igual ya creo que ya está, queda como muy poco tiempo, así que más que nada agradecer y de verdad me ayudó mucho, me sacaron de hartas dudas que tenía Súper. y ojalá que se vuelva a repetir, la verdad que sí. Y eso más que nada agradecer. Gracias a ti, Cristina. Jessie también tenía una pregunta, a ver si la puede hacer a través del micrófono. Jessie, adelante, Jessie. ¿Me escucha? Sí, Ya. Yo tengo una consulta. En caso de que yo voy a buscar un paciente, la ambulancia o las personas que están trabajando en el SAMU, SAPU, en cualquiera de las de estos móviles, mi paciente se quita las vías de administración, se vuelve violento, me daña físicamente y ya no va a poner extremista, se me murió en la ambulancia el pacientito este. ¿Hay alguna regulación legal que a mí me proteja de esto? Y también pensando en el dolor de los familiares, la rabia, la ira y todas las emociones de ese minuto. ¿Qué es lo que protege al TENS en ese minuto, en ese caso? Esa es mi consulta. Mm, Y muchas gracias también. Muy bueno el webinar. Ningún paciente puede fallecer en la ambulancia. El paciente tiene que llegar en paro cardiorrespiratorio. Nunca ha fallecido. Si fallece un paciente en el móvil, no se reanima, va a ser un procedimiento médico legal. Y va a estar el móvil retenido durante horas hasta que llegue el fiscal, haga las declaraciones y el procedimiento legal correspondiente.
Excelente. Voy a leer algunas preguntas del chat como para ir cerrando ya. Las postulaciones al SAMU, ¿dónde se publican de manera oficial? En el empleo público. Ya. Hay varias preguntas de esa Página, índole, entonces atentos a la página de empleos públicos. Y ahí pueden filtrar por región o por provincia, por localidad. sí, se filtra por servicio de salud generalmente o por comuna, provincia. Ya, súper. Otra pregunta dice, ¿harán cursos como para estudiantes de enfermería para los que recién empiezan en el área de la salud? Ya que me gustaría informarme bien en el área de la salud. Bueno, para las personas que se registraron, la idea es que todos se registren, pero quienes respondieron que son titulados, ¿ya? Para los titulados se abre la opción de que ellos puedan escoger uno de los 3 cursos que vamos a estar dictando entre los meses de septiembre y octubre, ¿ya? Son 3 cursos. El primero es de actualización de vacunas. Tenemos también un curso de RCP básico, que es en modalidad semipresencial. Hay algunas horas teóricas por plataforma Zoom y otras horas presencial. El de vacuna es totalmente online. Y finalmente tenemos un curso de competencias para el trabajo, y el objetivo va dirigido especialmente a titulados que quieran ejercer su profesión de manera independiente, ¿ya? Entonces la idea es que hayan escogido allí a cuál de los 3 cursos les gustaría postular a una beca, porque ese fue el enganche, digamos, que hicimos para los titulados, ¿cierto? Que quienes participen de este webinar pueden optar a becas para uno de estos 3 cursos, ¿ya? Nosotros todos los años realizamos cursos dirigidos a titulados, ¿ya? Siempre el tema del webinar lo escogemos en base a estas mismas preguntas que hacemos en el registro. La última pregunta decía, ¿de qué otros temas les interesaría que organizáramos actividades de este tipo? Entonces las respuestas que recibimos el año pasado tenían que ver con el área prehospitalaria y se organizó este webinar, ¿ya? Entonces su retroalimentación es súper valiosa porque eso nos indica cuáles son sus temas de mayor interés, ¿ya? Y bueno, los cursos que generalmente los hacemos el segundo semestre, dado que los chicos se titulan en julio más o menos, por lo tanto organizamos los cursos para titulados en el segundo semestre, siempre otorgamos becas, ¿ya? Así es que si son titulados y respondieron, ahí lo más probable es que puedan optar a uno de estos beneficios, ¿ya? Y las personas que se adjudiquen las becas les vamos a avisar por correo. Les vamos a avisar a más tardar este viernes, ¿ya? Dado que el primer curso inicia el 23 de septiembre, el curso de vacunas, ¿ya? Así que eso. La relatora dice que tiene problemas de señal, pero no sé si habrá alguna otra pregunta. Voy a leer en el chat. Ya, no, ya respondí todas las preguntas del chat y Cristina, no sé si tiene una pregunta. Lamentablemente se le cayó la señal a Liliana o Bárbara. ¿Alguna pregunta relacionada con el webinar o con los temas que revisamos? Bárbara Maturana. Bárbara, escriba en el chat su pregunta si no puede escribir, o sea, perdón, si no puede usar el micrófono y yo leo la pregunta. ¿No? Bárbara Maturana, no, ella es la que tiene problemas del micrófono. Bueno, vamos a finalizar este webinar, ¿ya? Para concluir, esperamos que este espacio haya cumplido con el objetivo de actualizar y fortalecer sus conocimientos en el área de la atención prehospitalaria, destacando la importancia del rol de los técnicos en enfermería en el contexto de las emergencias y su valiosa contribución al sistema de atención médica de urgencias SAMU.
Es fundamental reconocer el impacto que cada uno de ustedes puede tener en la calidad y efectividad de la respuesta en situaciones críticas. Los invitamos a continuar perfeccionándose, participando en instancias como esta y aplicando lo aprendido en su práctica diaria. Agradecemos su participación activa y compromiso con el aprendizaje continuo. Les animamos además a seguir involucrándose en actividades de actualización profesional y a mantenerse conectados con su alma mater, en este caso la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para futuras oportunidades de formación y colaboración. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención, ¿ya? Y nos vemos en próximos encuentros. Que estén muy bien, muchas gracias. Espero que todos hayan podido registrar su asistencia. Quedaron algunas preguntas en el chat. Que, bueno, para quienes quieran quedarse las voy a leer, ¿ya? Quiero agradecer la instancia de organizar y realizar este webinar. Siempre es importante tener conocimientos de estos temas. Sí, y justamente fue gracias a las respuestas que recibimos en el webinar del año pasado. ¿Ya? Ahí se repitió bastante el tema de que querían conocer el rol del TENS en SAMU. Gracias por la oportunidad, fue una muy buena capacitación. La verdad es que esto fue una pincelada, ¿cierto?, del rol que tienen los técnicos en enfermería en SAMU, pero nos dimos cuenta también que hay varios titulados que desconocen, ¿ya? El trabajo que ellos como titulados de técnicos en enfermería pueden realizar, ¿ya? Como nos comentaba la relatora, los conductores de los SAMU son técnicos en enfermería, ¿ya? Además de los paramédicos, ¿cierto?, que trabajan en los móviles básicos e híbridos. Por lo tanto, hay opciones para quienes estén interesados en esta área para poder acceder. ¿Ya? Siempre estar atento a las publicaciones en empleos públicos, también muchas veces en las mismas redes sociales de los hospitales de sus provincias o comunas aparecen llamados a concursos, ¿ya? Y ahí es importante que estén atentos. Bueno, agradecimiento, gracias profesora, gracias por el webinar, muy interesante, excelente webinar, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por querer participar, ¿ya? De verdad, es muy importante que demuestren interés en estas actividades que organizamos especialmente para ustedes. Y gracias por todo maravilloso, de nada. Ojalá participen en futuras instancias, ¿ya? Cursos para trabajar en SAMU, bueno, los voy a repetir nuevamente, ¿ya? Liliana nos comentó el curso de trato a usuario, BLS básico, ¿ya? THLS, CAPREV, ¿ya? Si ustedes buscan en internet, pueden encontrar OTEX, ¿ya? Organismos técnicos de capacitación que dictan estos cursos certificados, ¿ya? Y que dice ahí, este curso sirve para su carrera funcionaria. Generalmente, esos tipos de cursos son los que se requieren. Deben tener esas características. Muchas gracias por la instancia del webinar, esperando que vengan más. Sí, nosotros también esperamos poder organizar webinar de este y de otros temas también, ¿ya? Así que ahora sí, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y que cuídense, ¿ya? Cuídense para las fiestas patrias, son varios días, una semana intensa de celebración, pero cuídense ustedes y a sus familias. Obviamente si van a manejar, no tomen alcohol, ¿ya? Así que tengan esas precauciones para evitar, ¿cierto?, las altas tasas de accidentabilidad que ocurren en estas fiestas patrias, ¿ya? Así que eso, un abrazo grande, que estén muy bien. Buenas tardes.